Un Congreso Nacional que no ha sabido responderle al pueblo y nos deja más preguntas que respuestas. Es por ello que las respuestas las vamos a dar nosotros. Vamos a iniciar por revisar los resultados en cuanto a la productividad legislativa. Y es que sorprende observar que nuevamente este año se mantiene esa tendencia en la cual, por la falta de consensos y el no priorizar por los intereses colectivos, ha generado una evidente tendencia al engavetamiento de los proyectos de ley. Al revisar las cifras que ofrecen las diferentes fuentes, podemos observar que de 391 proyectos presentados, tan solo 126 de estos fueron aprobados. Y es ahí entonces donde nos preguntamos, ¿de dónde provienen estos proyectos aprobados? Para ver de dónde han salido estos proyectos, podemos observar que por tercer año consecutivo, nuevamente el Congreso Nacional ha dado un tratamiento VIP a aquellos proyectos que vienen desde el Poder Ejecutivo, dejando de un lado, ignorando más de 2 centenares de proyectos que han sido introducidos a la Cámara Legislativa por aquellos que los presentan, pero que no nos representan. Yendo un poco más profundo, ¿en qué consisten los proyectos aprobados? Acá tenemos nuevamente que hay una evidente tendencia a poder dinamizar estas prácticas que convierten a los proyectos de ley en convenios de créditos. 17 convenios de créditos que han sido aprobados durante el año 2024 en el Congreso Nacional, tanto con la banca nacional como con organismos internacionales. Si nosotros nos centramos en la dinámica del endeudamiento externo, de estos 17 proyectos son 16. Y vemos que del año 2023 al año 2024 hay una clara alza en la aprobación de convenios de crédito. ¿Qué nos preocupa acá? Que este tipo de figuras son aquellas que trascienden a más de un periodo de gobierno. Y si nos basamos en los antecedentes históricos de este tipo de aprobaciones dentro del Congreso Nacional, no siempre los resultados son satisfactorios y muchas veces carecen de esas salvaguardas de transparencia que esperamos. Y nos preocupa mucho que ocurra lo que ya el CNA identificó en su más reciente denuncia, donde la Secretaría de Finanzas se ha tomado atribuciones discrecionales para poder redestinar fondos de convenios de crédito a otros fines totalmente distintos, como lo ocurrido en el caso denunciado con la Secretaría de Planificación Estratégica en temas de publicidad y propaganda. Entonces, ante todo este incumplimiento o esta desatención a esa representación soberana que nos da el Congreso Nacional, ¿cuánto le cuesta o cuánto nos cuesta al pueblo hondureño sostener a un poder que no ha podido satisfacer de manera positiva nuestras expectativas? Como podemos observar, el presupuesto del Congreso Nacional para el año 2024 aumentó sin ninguna justificación a más de 1.500 millones de lempiras, siendo el aumento más histórico que ha tenido. Y nos preguntamos, ¿en qué se están gastando estos más de 1.500 millones de lempiras del pueblo hondureño? Sus principales rubros refieren a servicios personales que incluye toda la plataforma de sueldos y salarios del Congreso Nacional, transferencias que hace referencia a todos los subsidios, subvenciones y ayudas que presta el Congreso y el pago de pasajes y viáticos. Si lo vemos más detenidamente, entonces podemos observar que el pueblo hondureño de manera mensual sostiene con casi 20 millones de lempiras el pago de sueldos y salarios de los diputados suplentes y propietarios. 20 millones de lempiras mensuales que van sumando alrededor de 128 millones de lempiras al año. Y este salario, créanme que no es suficiente porque también hay que cumplirles otras exigencias a los diputados del Congreso Nacional. Y es que también hay que pagar viáticos, pasajes de manera mensual, cifras que rondan entre los 12 y 13 millones de lempiras al mes, llegando a haberse gastado durante el año 2024 más de 173 millones de lempiras. Hay que recalcar algo. El Congreso gastó en pasajes y viáticos 173 millones de lempiras, siendo esta cifra superior a lo que este año se ha destinado para el presupuesto total de secretarías como Secretaría de la Mujer, Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Qué paradójico, ¿no? Y hay que recalcar algo. Este tema de la improductividad que representa el Congreso Nacional, como ya se mencionaba, tan solo se sesionó 73 veces
de las 127 que tenían como corresponde la ley, denotando que el sesionar ya se volvió una excepción y en los peores casos se ha vuelto una condición con tintes extorsivos para poder persuadir en el accionar de las diferentes bancadas. ¿En qué más se gasta? Si es que darle 90,000 lempiras de salario como mínimo a diputados de manera mensual tampoco pareciera suficiente, porque también hay que conceder y hay que satisfacer los gustos de gastos y bebidas que se dan de manera mensual en el Congreso, 2.2 millones, 2.4 millones, sumando alrededor de 20 millones de lempiras gastados en alimentos y bebidas durante el año 2024. Y es que hay que revisar a qué hace referencia estos gastos de alimentos y bebidas. Cócteles Gourmet VIP, casi 300,000 lempiras, 120,000 lempiras invertidos en una alfombra roja para poder ver el desfile de derroche y opulencia de este circo político. ¿Qué otro tipo de gasto? Porque hasta el momento, si sumamos los viáticos, los salarios, los gastos en alimentación, todavía no es suficiente. ¿Y en qué más se está gastando en el Congreso? Una tendencia que ha sido principalmente utilizada para poder comprar voluntades en el Congreso y para poder promover el clientelismo político es las subvenciones, donde también en el año 2024 se erogaron más de 300 millones de lempiras en concepto de subvenciones, los cuales se suman a lo de los años 2022 y 2023, llegando a más de 500 millones solo en concepto, en esa suma de este concepto. Pero ¿por qué nos preocupa tanto el tema de subvenciones? En primer lugar, no existe rendición de cuentas. No se sabe a cuáles diputados se les ha destinado estos fondos. No se sabe en qué se ha invertido porque no existen liquidaciones. Podemos revisarlo en el portal de transparencia, podemos pedirlo directamente al Congreso Nacional y no se brinda la información. Por eso el año pasado el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público denunciando a diferentes diputados, incluido Luis Redondo, por el manejo irregular de estas subvenciones.